mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Asombroso, Rey de gloria. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir solo tú eres Grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Una vez más le decimos. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Que solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Asombroso, poderoso.
hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, no hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer y un gusto volver a saludarles a través de este medio y llegar hasta ustedes. Como lo saben, ya hemos pasado más de 2 meses, 3, de afuera de las reuniones generales de la iglesia.
Y yo les animo a que tengan esperanza, que tengan certeza. Gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno con nosotros, ha guardado a cada uno de los hermanos en la iglesia y esperamos que por su misericordia esto siga siendo así. Así es que no descuide, por favor, su salud. Siga atendiendo todas las recomendaciones que la autoridad marca para este caso. Y si tiene que ir a trabajar, hágalo confiado en que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él está al pendiente de nosotros y por su gracia Dios les va a proteger. Pero no olvide, en lo que respecta a cada uno de nosotros, tomar todas las medidas necesarias. Bien, la semana pasada les comentaba que probablemente estábamos en fechas próximas de reaperturar los servicios en la iglesia. Efectivamente, a partir del día 15 de este mes, de parte de la Secretaría de Gobierno Nacional y del sector salud, se estableció que a partir de ese día, del día 15, se podían reabrir los templos, pero que cada una de las regiones de los estados, dependiendo del semáforo en que se encontraran, ellos iban a dar las indicaciones para el caso local. En el caso básicamente de nuestra ciudad, aquí la zona metropolitana de Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León, tenemos que esperar todas las recomendaciones que emita el gobierno local para la reapertura del templo. Y cuando esto se haga, nosotros estamos siguiendo, yo como pastor estoy siguiendo puntualmente todas las recomendaciones que nos están dando para que cuando esto suceda, nosotros cumplamos con todos los requerimientos que la autoridad nos está pidiendo, como el uso de un termómetro digital infrarrojo que va a estar allí a la entrada del templo, tapete sanitizante y una serie de reglas que se tienen que establecer claramente por parte de la autoridad. Todo esto se les comunicará a ustedes puntualmente a través de nuestra página de Facebook, a través de los medios de comunicación de WhatsApp. Se les hará llegar para que ustedes puedan saber cómo vamos nosotros como iglesia local Emmanuel a transitar en este periodo de la nueva normalidad ahora en las iglesias. Así es que, bueno, hermanos, nuevamente les animo, cuídense, guárdense, tomen todas las medidas necesarias para que tanto usted como toda su familia estén bien y estén con salud. Antes de comenzar la predicación de esta mañana, vamos a dedicar un tiempo para seguir orando para que Dios guarde cada uno de sus vidas, en nuestras vidas, y que Él nos permita pronto salir de esto. Vamos a orar. Padre, en el precioso nombre de Jesús te damos gracias porque hasta ahora tu misericordia ha sido grande y buena para cada uno de nosotros. Padre, aún en los que hemos sabido que han enfermado, tú por tu misericordia les has ayudado a salir adelante sin sufrir realmente más daño que la sola enfermedad, la sola incapacidad de los momentos difíciles que pasaron, pero nadie entre nosotros, por tu gracia y por tu misericordia, ha llegado al punto de la muerte. Gracias por ello, Señor. En tus manos estamos y te pedimos que tú sigas cubriendo con tu sangre preciosa a tu iglesia, que tú nos guardes, que nos cuides, no solamente a nosotros, sino que también tengas compasión de la gente que no te conoce, para que por tu misericordia, Dios, ellos sean guardados y tengan la oportunidad de escuchar una vez más tu palabra y ver una vez más tu misericordia. Quizás por tu gracia ellos puedan arrepentirse y puedan volverse de su mal camino. Oramos por las autoridades de gobierno, tanto nacional como local. Pedimos, Dios, que tú les des sabiduría en el manejo de esta pandemia y que, Padre Celestial, todas las determinaciones que ellos emitan
especialmente nosotros como iglesia, podamos ser respetuosos, porque lo que estamos buscando es el bien general, no solamente de las vidas de las personas que están dentro de nuestra feligresía, dentro de nuestra comunidad de iglesia, sino también buscamos el bien y el progreso y la paz y la sanidad de toda nuestra nación. Por ello oramos, Dios, y te pedimos, guarda a los médicos, a las enfermeras, guarda a todo el personal de salud que está atendiendo esta contingencia, y te pedimos que por tu misericordia les concedas no solamente la sanidad, sino que, Señor, les des también fuerzas y ánimo para seguir trabajando de esta manera. Te rogamos, Señor, que aquellos que ya enfermaron, que están pasándola mal, tú permitas que sus fuerzas resistan, sus cuerpos resistan el embate de este virus y puedan pronto salir de esta enfermedad. Dios, esto lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener entonces pues la meditación de esta mañana. La semana pasada estuvimos compartiendo una bienaventuranza basada en el libro de Mateo, en el capítulo 5, allí en el versículo 3, dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablábamos que esta manera de ver la vida no fue una manera propuesta por un filósofo del mundo. No fue manifestada esta manera de ver la vida por un psicólogo del mundo. No fue esta manera de presentar la dicha y la felicidad propuesta por una celebridad de este mundo. Fue propuesta y fue enseñada por el más excelso de los maestros, Jesús. Y Él dijo que la verdadera felicidad, la verdadera dicha, la verdadera satisfacción dentro del corazón de Dios, y nosotros también tenemos que verlo así, es tener los rasgos del carácter que Dios anhela que usted y yo tengamos. Hoy quiero hablar de la segunda bienaventuranza del libro de Mateo. En el capítulo 5, versículo 4 dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Alguno dirá, pero qué de bienaventurado, qué de dicha hay en llorar. ¿Qué clase de llanto es aquel que es visto por Dios como algo agradable? Es aquel que siente autocompasión de sí mismo el hombre y se pone a llorar por sus miserias. Es aquel tipo de llanto donde las personas lloran las pérdidas materiales. Es aquel tipo de llanto donde las personas fracasan y lloran con coraje por no haber alcanzado sus metas o sus propósitos. Es aquel llanto de la persona que es pesimista y de todo se duele, incluso de la mirada de una persona, de las palabras de una persona, inmediatamente se ofende y llora. Aunque todos esos son llantos, son lágrimas. A veces lágrimas en algunos que se manifiestan por enfermedad o por pérdidas. Todos esos, hermanos, son sufrimientos comunes a todos los hombres, quizás, pero no creo que es la referencia de Jesús al decir Jesús: bienaventurados los que lloran. Hay algo especial en el llanto al cual se refiere Jesús. Hay algo sublime,
en las personas que lloran, y ese llanto es visto agradable delante de Dios. Este pasaje del libro de Mateo es paralelo, habla del mismo tema a un pasaje referido ya en el libro de Lucas en el capítulo 6. Pero junto con las bienaventuranzas, Lucas menciona también los ayes o los lamentos. Lucas capítulo 6 dice Lucas así: y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús les decía: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Para entender pues la bienaventuranza de Jesús, es bueno entenderla en el contexto de los lamentos o de los ayes que Jesús mismo pronunció en aquella ocasión y que Lucas nos refiere. Así es que, en primer lugar, para poder entender la bienaventuranza de el llanto según Dios, o de la tristeza según Dios, veamos capítulo 6, versículo 25 de Lucas. Dice: ay de vosotros los que ahora reís, porque llegará el día en que ustedes llorarán. ¿Por qué reían estas personas a las cuales Jesús hacía este lamento? Porque según el contexto, esas personas se sentían contentos consigo mismos. Porque ellos mismos se alababan y hablaban tan bien de ellos. Porque ellos mismos, al verse, se sentían felices de su condición y no se ponían a pensar si su condición era agradable a Dios. Creían tenerlo todo ya. Incluso ellos pensaban que creían y tenían la aprobación de Dios por sus obras. El respeto de la gente, y todo en razón por su esfuerzo, por su justicia propia, por ese velo que ellos se habían puesto delante de ellos para alardear de sí mismos ante Dios y ante los hombres. Ya he citado muchas veces durante las meditaciones diarias que les envío, y también lo cité el pasado domingo, el caso de el fariseo de Lucas capítulo 18. Este hombre hacía alarde de sí mismo. Quizás se dibujaba una sonrisa en su rostro al decir: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque yo no soy adúltero, yo no soy ratero,
Yo no soy así o soy asá. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces a la semana. Él se sentía satisfecho de sí mismo. Él se sentía contento de sí mismo. Él hacía alarde de su propia vida y eso le causaba satisfacción. Jesús dijo: ay de vosotros los que reís ahora, porque están contentos al verse en el espejo y gustarse a sí mismos y no verse en el espejo de Dios, la palabra, para que la palabra exhiba y enseñe las cosas malas que hay en cada uno de ellos. Por eso Jesús decía: ustedes ahora ríen, ustedes ahora están felices, pero llegará un día cuando lo lamentarán. Libro de Lucas, en el capítulo 16, dice la palabra de Dios así, de un rico que tuvo su bonanza, tuvo su abundancia, tuvo su momento de cúspide y de cumbre en este mundo. Y había junto con él un hombre llamado Lázaro, pobre, en una condición humilde, enfermo. Dice Lucas capítulo 19, versículos 19 en adelante: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 21, y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy aquí atormentado en llama. Santiago dice: ay de vosotros ricos por las miserias que os vendrán. Y lo dice no porque las riquezas sean malas, sino porque hay algunas personas que llegan a pensar y llegan a tener completa satisfacción y gozo en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, y ponen toda su ilusión, toda su alegría en ello, de manera que se olvidan o se les olvida lo más importante. Lo más importante no es lo que se tiene aquí, hermanos, sino lo que se atesora allá en los cielos. Las riquezas perdurables, eternas. Por eso, para entender bien la bienaventuranza, era necesario aclarar el punto y compararlo con los ayes o los lamentos. Jesús dijo: ay de vosotros los que reís ahora, porque luego lloraréis y lamentaréis. Bien, la Biblia dice que hay bienaventuranza en el llanto. ¿Qué tipo de llanto? Es el que hace que el corazón de Dios se ponga feliz y hace que llame Él a las personas que lloran de esa manera, que son dichosos, que son felices, que Él los ve con agrado. En 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10,
dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza según el mundo produce muerte. Así es que al seguir hablando de la bienaventuranza, del llanto, de la tristeza, del lloro, porque Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, tenemos que descartar también esto. El llanto según el mundo y el llanto o la tristeza según Dios. Por ejemplo, miren, el llanto según el mundo, el llanto que no proviene de Dios y que en el cual no hay bienaventuranza, es aquel pesar que se produce en el corazón del hombre, no porque el hombre entienda que ha fallado delante de Dios, no porque el hombre entienda que ha deshonrado a Dios y que anhela con todo su corazón no haber cometido aquel acto y que desea que Dios le perdone y que le limpie y que transforme su ser. Más bien aquel llanto, el llanto que es de este mundo, como es egoísta, lamenta y sufre y llora, no la ofensa contra Dios, sino las consecuencias que le trae a la persona que ha ofendido a Dios. Les duele el pago, la recompensa de ese pecado. Así allá en 1 Samuel, en el capítulo 15, versículos 24 al 30, tenemos la triste historia de el rey Saúl. El rey Saúl fue un hombre que le gustaba hacer las cosas a su manera y no seguir la instrucción de Dios. Dios le había dado un claro mensaje y una clara instrucción sobre cómo debería de construir su reino, siguiendo a Dios, obedeciendo a Dios, caminando con Dios, haciendo caso a la palabra de Dios. Pero este hombre le gustaba el aplauso popular, le gustaba que la gente o con la gente él quedara bien. Y en aquel pasaje nos dice de la siguiente manera, 1 Samuel en el capítulo 15, allá en los versículos 24 al 30 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, pues no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Hónrame y vuelve conmigo y haz sacrificios y adoremos juntos a Dios. Saúl lloró, lamentó, pero no era tanto la ofensa contra Dios, sino que él mismo veía que estaba perdiendo el reino y estaba perdiendo el respeto de la gente, y eso le dolía profundamente. Hay mucha gente que llora
que lamenta solo las consecuencias de sus actos. Dicen, pobrecito de mí. Ese sufrimiento, ese llanto no trae consolación, porque allí no hay arrepentimiento. Allí no hay un pesar para con Dios, no hay un deseo de pedir a Dios perdón. Aquí nunca, en este pasaje, nunca Saúl le dice a Samuel, yo necesito que Dios me perdone. Si habla de que él ha pecado contra Jehová, si habla que él ha ofendido, pero no se le nota un corazón quebrantado, buscando que Dios perdone su pecado. La tristeza según Dios, hermanos, el llanto que Dios aprueba, el corazón sensible y las lágrimas que al Señor le llenan de alegría, es cuando ve que un hombre, que una mujer, que un joven se acerca a Él quebrantado y llorando, consciente de su necesidad y necesitado de el perdón de Dios. De esto nos habla Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en todo este precioso salmo, notamos palabras muy hermosas de el salmista David, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se requebrarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué precioso es el salmo y qué hermosa es la expresión. Dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, cuando Dios ve un corazón quebrantado, quebrado, que se acerca a Él derramando lágrimas, consciente y convencido el hombre de que ha fallado a Dios, consciente y convencido que necesita de la misericordia, del perdón de Dios, que necesita que Dios extienda su mano de misericordia y toque a ese hombre y le transforme y le renueve. Eso, hermanos, alegra el corazón de Dios. Por eso en el libro de Lucas, en el capítulo 7, allá en el versículo 38, dice la palabra del Señor así, hablando el Señor Jesús de aquella mujer pecadora que fue a casa de Simón el fariseo y llegó y se postró a los pies de Jesús, llorando y enjugando con sus lágrimas los pies de Jesús. Dice Jesús al fariseo,
Cuando vio esto, el fariseo que había convidado a Jesús dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y dijo a la mujer, versículo 50, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Es la tristeza según Dios. Es el llanto que le agrada a Dios. Son las lágrimas que le arrancan la complacencia al Señor de ver personas que vienen ante Él y se quebrantan con todo su corazón delante del Señor. No son meras lágrimas, no solamente emocionales. Hay tantas emociones que a veces logran sacar lágrimas de las personas, pero cuando una persona es consciente de su necesidad y viene a Cristo y quebrantado se postra y llora delante de Él, esto es bienaventuranza. Así, el apóstol San Pedro, una vez que pecó, Mateo capítulo 26, versículo 75, y lo supo y lo entendió, he negado al Señor, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente, pero había recibido de parte de Dios esta palabra: yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y Pedro fue restaurado porque su llanto fue un llanto que le hizo entender cuán débil era y cuán necesitado estaba de depender no de sus propias fuerzas, sino de las fuerzas del Señor. Este es el llanto que produce bienaventuranza. Hermanos, los que lloran tienen un corazón sensible. Generalmente al leer la palabra, dejan que la palabra de Dios entre a lo más profundo de su ser. Y comprendiendo la voz de Dios, su corazón se quebranta. Su corazón entiende que necesita de Dios. El libro de Joel dice de la siguiente manera, el libro de Joel en el capítulo 2, allí en los versículos 12 y 13. Por esto ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Él y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando una persona sensible lee la palabra y escucha el llamamiento de Dios y sabe que esa palabra es para ti y dejas que llegue allá a lo profundo de tu corazón se quebranta, se conmueve. Dios me está hablando a mí.
necesito volverme, necesito reconocer mis faltas, necesito ponerme a cuenta a Dios, necesito humillarme, necesito ser sensible a su voz. Una de las primeras prédicas que hice aquí o que compartí con la iglesia de Emanuel fue basada en el libro de Segunda de Timoteo, en donde el apóstol San Pablo, hablando precisamente de este joven, dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera: deseo verte. Segunda de Timoteo 1, 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué había pasado con Timoteo y qué veía Pablo en él? Un joven profundamente sensible a la palabra de Dios. Un hombre profundamente sensible a la necesidad y que al escuchar la palabra de Dios, este joven quizás corría al altar, se postraba arrodillado diciéndole: Dios, aquí estoy, haz de mi vida lo que tú quieras, transfórmame, úsame para tu gloria. Los que lloran así agradan a Dios. Agradan a Dios, como digo, hermanos, porque tienen un corazón sensible. Ven la necesidad, no solamente de sus propias vidas, sino también la necesidad de su comunidad, de su gente que vive alrededor, y es capaz de elevar una oración con lágrimas y con quebrantamiento delante de Dios. Así lo hizo Nehemías cuando oró por los que habían quedado de la cautividad. Así lo hizo Daniel, que oró por aquellos que eran del remanente de Israel. Así lo hizo Jeremías. Eran hombres que tenían un corazón profundamente sensible. ¿Qué me dicen de Jesús? Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, Jesús, al llegar a Jerusalén, al estar a las afueras de ella, llora por esta ciudad, porque dice: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, quise así arroparte y tú no quisiste? El corazón del Señor Jesús era un corazón profundamente sensible. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo seamos así, sensibles, capaces de llorar por aquello que lastima el corazón de Dios, capaces de llorar por aquello que anhela a Dios y que desea a Dios la salvación de las personas, capaces de llorar por ver y desear que Dios se mueva y se manifieste en medio de una profunda necesidad. Dice la palabra entonces, Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuál es la consolación que reciben? Por ejemplo, la mujer pecadora de la cual hablamos recibió el consuelo del perdón. Lo mismo el publicano, lo mismo David. Por ejemplo, aquellos que lloran delante de Dios en medio de tantas pruebas, pero que soportan con paciencia el paso de ellas y encomiendan sus almas al Señor, reciben descanso, fortaleza,
por parte de las promesas de Dios. Dijo Jesús, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí y descansen. Yo los voy a hacer descansar, dijo Jesús. Finalmente, Salmo 126, versículos 5 y 6. Para los que sirven y trabajan y se esfuerzan por la obra del Señor, por ver que la iglesia mejore, por trabajar incansablemente, no solamente en la predicación, sino en el servicio de la iglesia, soportar las pruebas y trabajar en el evangelismo, etcétera. Todo esto, dice el Salmo 126, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo, trayendo sus gavillas. Recibirá bendición, habrá recompensa de parte de Dios. Por ello, termino diciéndole, si su corazón es sensible al pecado y llora y se quebranta delante de Dios, es bienaventurado. Si usted es sensible y se quebranta al ver la necesidad de la gente sin Cristo, es bienaventurado, porque Dios usará su vida para bendición de otros. Si usted es sensible para trabajar en la obra del Señor y se esfuerza y llora y mantiene paciencia en ello, Dios le bendecirá, le recompensará. Pero si usted se la pasa llorando por no tener las cosas que quiere, por desear lo que otro tiene, autocomplaciéndose y teniendo conmiseración de usted mismo, le digo, hermano, esa no es bienaventuranza. Eso es un egoísmo disfrazado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nuestro corazón sea sensible al Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por la bienaventuranza que hay en el corazón sensible. Tu palabra dice que tú a tus hijos les has dado un corazón sensible, no de piedra. Un corazón consciente y dispuesto a escuchar tu voz, para quebrantarse cuando tenga que quebrantarse, para llorar cuando tenga que llorar. Llorar por sus pecados, llorar por las necesidades de otros, llorar por la obra y el ministerio del trabajo en la iglesia. Y gracias por estos que son sensibles, porque tú ofreces consolación y bendición a todos aquellos que son así. Gracias, ayuda a que la iglesia de Emmanuel tenga y busque siempre ser de un corazón sensible. Perdónanos, Dios, si de pronto hemos sido duros, si nos hemos hecho quizás como un corazón de piedra. Quebrántanos y transfórmanos para ser sensibles a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y por esta bienaventuranza. Amén. Antes de terminar, hermanos, nuevamente vuelvo a decir gracias a todos y cada uno que semana a semana envía sus ofrendas, sus diezmos a nuestro tesorero. A veces algunos se lo entregan al hermano Daniel Pérez, algunos vienen personalmente a traerlo aquí al templo, algunos otros nos han llamado para que acudamos a sus casas a atenderles allá. Gracias, hermanos. Estamos trabajando en la iglesia, seguimos trabajando en la iglesia y ya verán que cuando regresen ustedes van a ver un cambio muy notable, no solamente en las instalaciones del templo, en todo lo que hemos estado trabajando aquí en el templo. Así es que gracias por sus aportaciones. Dios les bendiga, les
doy gracias por ello. Bueno, antes de terminar, oramos por las ofrendas y pedimos que Dios bendiga sus diezmos y sus ofrendas. Y gracias nuevamente por ello. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque has provisto para todas las cosas necesarias en la iglesia, Emanuel, porque tus hijos han estado ofrendando y diezmando con alegría, con obediencia, con fe a ti. Y Padre Celestial, sé y he visto cómo tú has estado bendiciendo cada hogar y no ha faltado ninguna provisión en cada uno de los hogares de mis hermanos. Te ruego, Dios, que esto siga siendo así para la gloria de tu nombre, y sabemos que tú siempre cumplirás tu promesa en nosotros, que tú bendices al dador alegre. Padre, así es que santifica las ofrendas y los diezmos que mis hermanos han preparado para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, me despido de cada uno de ustedes. Que pasen un excelente domingo y atentos a todas las recomendaciones e instrucciones que giraremos próximamente para la reapertura del culto público en la iglesia. Dios les bendiga.